Nutriversal, el podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Nutriversal. Mi nombre es Fernando Plaza, soy experto en nutrición y el cofundador de Nutriversal. En estos podcasts hablaremos de salud, de estilo de vida, de sostenibilidad, hablaremos de muchas cosas, pero de lo que más vamos a hablar es de nutrición. Trataremos de desmitificar todos aquellos mitos que nos afectan día a día, siempre desde una perspectiva científica. Hablaremos de la nutrición de hoy y del mañana. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, recordaros que en la web nutriversal.com podéis encontrar comidas equilibradas, saludables y sostenibles en formato powder y barrita que siguen los principales criterios de la Organización Mundial de la Salud para una buena nutrición. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas, diría yo que principales cuando nos iniciamos en el mundo de las dietas, bien sea para subir musculatura, para perder peso, para mantenerlo, para lo que sea debemos conocer acerca de este tema. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del metabolismo basal. Explicaremos a lo largo del podcast qué es, para qué sirve, cómo se calcula y también cómo aumentarlo, que es algo frustrante para muchas personas, sobre todo aquellas que quieren perder peso. Bueno, de todo ello hablaremos en los próximos minutos, así que os invito a que os quedéis por aquí. Bien, como ya os explicamos en el post anterior, Nutriversal es el aliado perfecto para conseguir el objetivo que te propongas, sea el que sea. Pero para empezar a trabajar en tu objetivo, debes saber cuál es tu metabolismo basal y por qué es importante conocerlo. El metabolismo basal podríamos definirlo como el gasto mínimo de calorías diarias que hace tu cuerpo para poder funcionar correctamente. ¿Esto qué significa? Vale, esto es que si hiciéramos el Tutankamón, es decir, nos quedáramos de bracitos cruzados tumbados encima de la cama durante todo el día, pues las calorías que se gastarían haciendo eso serían nuestro metabolismo basal, es decir, son las calorías que necesita nuestro cuerpo para funcionar sin contar con ningún tipo de actividad. Por tanto, este metabolismo basal lo vamos a tratar como la base de la pirámide, la base de las calorías que necesitamos cada día para poder hacer todas las actividades que nos propongamos. A partir de ese número ya vamos generando un gasto calórico mayor para ir a trabajar o al colegio, hacer las actividades de nuestro día a día. Ok, ¿para qué sirve entonces el metabolismo basal? Este valor tiene mucha importancia, nos va a ser de gran ayuda a la hora de trazar nuestro plan para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto, ya que sabiendo nuestro metabolismo basal podemos empezar a investigar o empezar a buscar cuántas calorías necesitamos para, por ejemplo, perder peso, o si estamos haciendo deporte y queremos subir un poquito la masa muscular, cuántas calorías necesitamos para subir musculatura sin subir demasiada grasa. Para el tema de la nutrición deportiva dedicaremos muchos podcasts, ya que es un tema quizás de los más densos y donde hay mucho que contar. Pero bueno, hoy lo vamos a tocar un poquito por encima también, ¿por qué no? Vale, el metabolismo basal, como hemos dicho, es esa base de la pirámide, ese primer contacto con las calorías de nuestro día a día y por tanto el primer punto donde debemos parar para elaborar una dieta. Pero ¿cómo se calcula el metabolismo basal? Ok, está la manera chunga, la difícil, que es la que encontramos por internet, que es una fórmula que ni me voy a atrever aquí a decirla porque tiene muchos números y se hace un poquito larga. Y luego está la forma fácil, que ahora os explicaré cuál es. Antes de nada deciros que en esta fórmula se tienen en cuenta varias variables, desde el peso, la edad, la altura, el género de la persona, el nivel de actividad diaria. Bueno, se tiene en cuenta una serie de variables que nos da un número no perfecto, pero sí bastante aproximado a nuestras circunstancias diarias de vida y de situación, lo dicho, de edad, género, etc. Ok, la fórmula difícil, como decía, engloba una serie de variables, una serie de multiplicadores que nos da finalmente un número que entendemos como metabolismo basal. La fórmula más extendida, por si le queréis echar un vistazo, es la de Harris-Benedict, que ya ha tenido varias modificaciones a lo largo de los años, pero sin duda a día de hoy es la que más se utiliza para calcular el metabolismo basal. Esa es la difícil, como digo. ¿Y cuál es la fácil? Vale,
La fácil es la que os damos nosotros, la que encontráis en nutriversal.com/calculadora de calorías. Ahí encontraréis la figura de un hombre o de una mujer, clicáis en vuestro género, a continuación os preguntará vuestro peso, vuestra altura y vuestra edad. Finalmente, os va a preguntar cuánta actividad física realizáis cada día. Bien, va muy explicado, va muy detallado. Y por último, ¿qué objetivo tenéis? Si perder masa grasa, mantener el peso o aumentar la masa muscular. Después de ello, ya os dará el resultado, no del metabolismo, sino de las calorías que necesitáis para el objetivo que hayáis puesto en el cuestionario. Utilizamos dentro de la fórmula de la calculadora de calorías de Nutriversal la fórmula de Harris-Benedict, pero luego añadimos los multiplicadores necesarios para no solamente conocer el metabolismo, sino conocer exactamente las calorías, ya que, como decía al inicio de este podcast, el metabolismo basal sirve como la base del camino para luego saber algo más acerca de las calorías que debemos de consumir, pero en Nutriversal, en lugar de deciros vuestro metabolismo, os damos directamente el número que necesitáis en base a vuestro objetivo. Así que con eso lo tenéis todo hecho. El número que salga os va a dar mucha información y ante todo una reflexión interesante, ya que cuanto mayor sea vuestro metabolismo, mayor será vuestro gasto calórico y por consiguiente mayor será el número de calorías que deberemos ingerir para lograr nuestro objetivo. Por ello es tan importante tener un buen metabolismo basal y para eso son esenciales tener buenos hábitos alimenticios y hacer actividad física de manera regular. ¿Y por qué es tan importante conocer las calorías que debemos consumir para lograr nuestro objetivo? Vale, aquí voy a poner un ejemplo que a lo mejor es lo que tú estás buscando y que desde luego se da a diario y me lo preguntan a diario en consulta. Si yo como poco, lo normal es que adelgace si tengo como objetivo adelgazar. Y la respuesta no necesariamente es sí. Y me explico en mayor detalle. Si tú comes menos de lo que venías comiendo hasta ahora, ¿vas a adelgazar a corto plazo? Seguramente sí. Pero a largo plazo, si la pérdida es de más de 4, 5 o 6 kilos, no necesariamente vas a seguir adelgazando porque si nos quedamos muy cortos de calorías, el cuerpo se va a sentir en cierto modo agredido, por decirlo de alguna manera. Y eso lo único que va a provocar es que tengas al inicio una pérdida de grasa, pero también de agua y de musculatura. Y a largo plazo, la restricción del cuerpo para seguir eliminando grasa se va a ir aumentando. Es decir, cada vez vamos a perder menos grasa, porque el cuerpo va a entender que está consumiendo muy pocas calorías. Y eso no es positivo. Pensad que el cuerpo es muy sabio y ante todo quiere sobrevivir. Ya los patrones estéticos o a veces de salud no necesariamente los sigue el cuerpo. El cuerpo lo que busca es supervivencia y punto. Con eso lo que quiero decir es que si nos quedamos muy cortitos de calorías, el cuerpo va a empezar a restringir la cantidad de grasa que va a eliminar porque la grasa le da seguridad para aguantar un día más. Si le damos muy pocas calorías, el cuerpo no va a seguir desprendiéndose de la capa de grasa, o al menos no en la velocidad a la que a nosotros nos gustaría que lo hiciera, o no a la velocidad a la que debería ser contando con todo el esfuerzo que le estamos poniendo a la dieta. Por ello, no hay que consumir pocas calorías cuando hagamos una dieta. Hay que consumir las calorías necesarias para optimizar la pérdida de grasa, que no de peso. La grasa es uno de los 3 componentes principales del peso, junto al líquido y al músculo. Pero lo que hay que bajar es grasa. Si bajamos grasa, bajamos peso. Pero si bajamos peso, quizás estamos bajando, además de grasa, líquido y músculo, que eso lo debemos evitar a toda costa. Para optimizar la pérdida de grasa, debemos hacer en la calculadora de calorías el test y seguir el número que nos diga la calculadora que debemos de consumir diariamente para el objetivo de bajar grasa. Si seguimos a rajatabla ese número, ¿vamos a bajar grasa? Sí. ¿A un ritmo regular? Sí. ¿Vamos a perder músculo y o líquido? No, no debería.
quizás un poco de líquido en forma de retención de líquido si es que teníamos, que también hablaremos más adelante de la famosa retención de líquido, que en realidad es una retención de sal extracelular, pero bueno, ahí no me voy a entretener. Lo dicho, debemos consumir, para no alargarme tampoco en este punto, debemos consumir las calorías adecuadas para nuestro objetivo, ni más ni menos, porque si consumimos más de las que debemos para adelgazar, no vamos a adelgazar, y si nos quedamos muy cortos, tampoco, que eso muchas veces no se entiende, pues que lo sepáis, lo digo muy claro, si nos quedamos cortos de calorías, no se adelgaza a largo plazo. Ok, seguimos entonces. Hemos hablado de cómo se enlentece el metabolismo, os he dejado por ahí ese pequeño ejemplo para que se vea muy claro, ya que en las dietas pues es un punto siempre a tener en consideración. Pero vamos a aportar soluciones. ¿Cómo se aumenta el metabolismo? ¿Y para qué sirve aumentarlo? Vale, vamos a empezar por lo segundo. Aumentar el metabolismo es clave, por dos motivos. Si aumentas el metabolismo, puedes comer más, ya que tienes más calorías para consumir en tu día a día, ya que tu metabolismo sube. Si tenías un metabolismo basal de, me lo estoy inventando, 1500 calorías y haces una serie de hábitos diariamente, con el paso del tiempo aumentará a 1550, a 1600, a 1700, seguirá subiendo un poquito más. Además es un valor bastante agradecido, con lo cual subirlo normalmente no es problemático. ¿Y por qué es bueno aumentar el metabolismo? Porque principalmente cuando hacemos una dieta, una pérdida de grasa, vamos a imaginar que nuestro cuerpo es un tren que funciona con leños que echamos al fuego. Pues todas las personas somos trenes, todos tenemos quehaceres en nuestro día a día, pero hay personas que funcionan echándole al fuego un leño cada hora, otros cada 2 horas, y otros cada 9 horas, que ya el tren ahí va renqueante. Pero todos al final del día tenemos que hacer una serie de actividades. Es la cantidad de leños que echemos al fuego lo que va a hacernos disfrutar más o menos del día y lo que va a optimizar también esas actividades. Pues bien, el metabolismo es ese horno con el que se mueve nuestro tren, nuestro cuerpo. Cuantos más leños echemos al fuego, más rápido va a ir el tren, o más óptimo va a ir por lo menos, del mismo modo que nosotros cuanto mejor implementemos buenos hábitos en nuestro día a día, también mejor va a ir nuestro cuerpo. ¿Y qué se entiende por buenos hábitos? ¿Cómo aumentamos el metabolismo? Vamos ya al meollo. El metabolismo se puede aumentar de varias maneras. Es un tema bastante denso, donde aquí cada uno tiene su propia opinión. Yo por experiencia, tanto personal como con clientes de Nutriversal, siempre he visto muy bien varios aspectos. En el ámbito nutricional, funciona muy bien comer cada aproximadamente 3 horas. Cuando digo comer, no me refiero ni a comidas copiosas ni tampoco a cualquier tipo de comida. Hablo de comidas completas y equilibradas, es decir, comidas que contengan hidrato de carbono, grasa, proteína, fibra, fitonutrientes, vitaminas y minerales, es decir, comidas que básicamente se entienden como saludables, y hacer algo de actividad física cada día. Esta actividad física no tiene por qué ser 2 horas de rutina tediosa en un gimnasio. Puede ser salir a caminar, a trotar, puede ser hacer ejercicios de 10-15 minutos de duración al día. No tiene que ser algo muy largo, pero sí tiene que ser algo que vayamos manteniendo con regularidad para que nuestro cuerpo pues se mantenga activo. Por cierto, deciros que comer cada 3 horas alimentos completos y equilibrados también va a favorecer que no haya ni hiperglucemias ni tampoco hipoglucemias, es decir, ni subidas ni bajadas repentinas de azúcar en sangre. Eso es muy interesante porque tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia genera problemas en nuestro organismo. Facilita el engordamiento, facilita la pérdida de musculatura, facilita una serie de procesos que no son positivos para nosotros, además de aumentar el riesgo de una patología bastante común, que es la diabetes tipo 2, la medicada con fármaco. De todo esto hablaremos en futuros podcasts, pero ya os dejo por ahí pinceladas para que sepáis lo bueno que es comer por cada aproximadamente 3 horitas alimentos equilibrados y lo insano que es el comer cada 7 horas, el no desayunar, pues como he almorzado en mi casa de tío Pepe una barbacoa enorme, luego no voy a merendar ni a cenar, o solo voy a cenar una pieza de fruta, que así seguro que compenso. No. Al revés, vas a generar mucho estrés en tu organismo y no va a ser nada positivo, además de generar mucha irregularidad en glucosa. Pero bueno, de todo ello, como digo, hablaremos más en profundidad más adelante.
Pero yo entiendo que más de una persona que me esté escuchando pueda pensar, yo no tengo tiempo para hacerme todas las comidas que tengo que hacer durante el día porque estoy muy ocupado, tengo muchos quehaceres. Vale, no pasa nada. En Nutriversal te damos la solución. Si entras en nutriversal.com/tienda, tendrás nuestras Nutriversal Bars y Bell Powder, que son alimentos completos, equilibrados y sostenibles, llenos de vitaminas, minerales, fibra, fitonutrientes y equilibrados en hidrato de carbono, grasa y proteína. Esto es muy importante porque muchas personas solamente se llevan una pieza de fruta para hacer a media mañana y eso solo es azúcar. Fructosa, azúcar de la fruta. Tenéis un post muy interesante, un pequeño vídeo de hecho, en el Instagram de Nutriversal, Nutriversal_es, donde se explica si la fruta engorda y por qué. Pero os lo cuento un poco por aquí también. La fruta solamente contiene fructosa, vitaminas, minerales también, algo de fibra, los fitonutrientes, pero como macronutriente es hidrato de carbono simple. Y como digo, en cada comida del día debería existir tanto hidrato de carbono como grasa y proteína. Por eso, la fruta debe ser consumida siempre con alguna fuente de proteína y grasa, ¿vale? Por ello se nos puede quedar corta. ¿Y si me llevo frutos secos para aguantar media mañana? Pues lo mismo que con la fruta, solo que cambiamos el hidrato de carbono simple del que se compone principalmente la fruta por grasa del que se compone el fruto seco. Sí, pero me han dicho que la almendra tiene grasa buena. Sí, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero es solo grasa, no tiene ni proteína ni por supuesto hidrato de carbono, por lo que es un alimento incompleto, una fantástica opción para complementar a otras, para añadir a una fuente de hidrato de carbono y de proteína, pero como única comida, para aguantar, como se suele decir, es una opción incompleta. Si tienes prisa y no quieres elaborarte una combinación de fruta con frutos secos, con pechuga de pavo, yo qué sé, con algo que contenga todo lo que debes tomar, pues un Nutriversal Bar o un Nutriversal Powder te da la solución en 30 segundillos, así que échale un vistazo si quieres. Ok, como ya estamos terminando, vamos a reunir rápidamente las principales ideas clave que hemos hablado durante este podcast. Metabolismo basal es la base de la pirámide de las calorías que debemos consumir diariamente. A partir de ese valor y con una serie de multiplicadores, pues podemos conocer cuántas calorías debemos de consumir para bajar masa grasa, mantener el peso o aumentar musculatura. En nutriversal.com/calculadora de calorías, en un cuestionario de menos de 30 segundos, os damos directamente ese valor que necesitáis para alcanzar vuestro objetivo. Hemos hablado también de lo importante que es el metabolismo basal para las calorías que debemos de consumir. ¿Cómo se aumenta? Comiendo cada 3 horas aproximadamente comidas completas y equilibradas. Las opciones de comidas Nutriversal se adaptan muy bien a ese objetivo de subir metabolismo basal. ¿La importancia de subirlo? Pues para bajar grasa más fácilmente, para poder comer más, o para sentirnos más vitales. Todos son valores positivos cuando se trata de subir el metabolismo. ¿Cómo suele bajar el metabolismo basal? Cuando no hacemos demasiada actividad deportiva, tenemos una vida por tanto sedentaria, decidimos tener un atracón en almuerzo y no cenar, o cenar solamente un yogur, comer cada 7 horas, no hacer media mañana. Hay muchas maneras de bajarlo, la verdad. Esas son las principales. Como ya he dicho antes, hablaremos en futuros podcasts de nutrición deportiva. Sé que a muchos de vosotros os interesa cómo se puede ganar masa muscular de manera efectiva sin apenas ganar grasa, lo que se suele llamar como volumen limpio o volumen lo menos sucio posible, ganar músculo en un ratio conveniente en cuanto a la grasa ganada, ganar mucho músculo y poca grasa en comparación. También hablaremos en futuros podcasts de cómo implementar mejoras sencillas y rápidas para optimizar la pérdida de grasa. ¿Qué es una buena pérdida de grasa? Fijaos que hablo de grasa y no de peso, también hablaremos de ello más adelante, aunque hoy lo hemos tocado un poquito por encima. Y por tanto, cómo podemos encarar de buena manera una pérdida de grasa sin pasar hambre y sin que se haga tediosa. De todo esto hablaremos, como decía, más adelante. Por mi parte, esto es todo, así que nos vemos en el próximo podcast. Que tengáis un gran día.